Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Soy Dave y bien, estamos a un nuevo directo, vuelve a ser sábado, las 6 horas de España y como habéis visto aquí a mi lado, pues, a ver, que no suene yo repetido, ahí. Perdón, que tenía un pequeño problema técnico. Pues como podéis comprobar aquí, ha ganado el australiano dólar en H4, mercado Forex, dólar australiano, y con un 48% de los votos. 222 votos hasta ahora. Y bien, ha quedado bastante cerca de las acciones de Apple en M15. O sea que he visto que también pues hay interés para bajar a temporalidades más bajas a operar pues compañías de mucho peso como por ejemplo es Apple. Y después ya en tercera posición con un 15% ha quedado el dólar franco en diario. Bien, uh, este vídeo como podéis ver pues se llama el curso y en realidad ahora pues vamos a hacer un directo. ¿Por qué he llamado curso? Pues porque mucha gente que entra en el directo no sabe que en Código Trading puede hacer el curso Código A. Es un curso de 30 vídeos de iniciación. Entonces muchos entráis en el directo y no entendéis muy bien lo que hago. Os recomiendo pues que vayáis aquí. Después ya está lo que es Código B. Y hay una novedad, que cuando vais a academia, todo esto es gratuito para todo el mundo. Los que ya son las mentorías de pago pues están aquí abajo, el Elite y el VIP. Pues hay una nueva función que es la guía en academia. Porque también muchos de vosotros me decíais, he terminado el A, ¿ahora qué hago? Pues en ese caso, una vez hacéis el 1, ¿veis? ¿Por dónde empezar? Guía de iniciación. Curso de iniciación código A, 30 vídeos. Y después yo os recomiendo pues algunas listas de reproducción donde ya se explica una estrategia concreta. Y simulación, después todo el contenido B. Y cuando ya acabáis todo esto, pues ¿y ahora qué? Pues ahora ya vendrían las mentorías, ¿no? La Pro, la Elite y la VIP, que son estas de aquí. Entonces, eso para que tengáis claro que hay un curso gratuito y aquí viene el título de este vídeo, pero ya sabéis pues que después nos pondremos a lo que es operar. Antes de ponerme ya con el simulador a operar, quería también pues hacer un pequeño apunte técnico que me han pedido varias personas, que es el rango. Entonces, como ya sabéis, para una tendencia, si no tenemos en cuenta nada, pues tiene que haber un mínimo de 3 movimientos, ¿no? 1, 2, 3, creando un bajo, un alto, un bajo y un alto. Esto sería un inicio de una tendencia. Pero, ¿un rango qué es? Pues un rango es que para que inicie un rango tiene que haber un mínimo de 3, ¿veis aquí estos dos bajos? Pero no estaría confirmado. Se confirmaría cuando me rebota aquí. Cuando hay 4, 1, 2, 3, 4, ya lo considero un rango. Entonces, en el momento del rango, pues podemos empezar a operar en esta zona alta, vender, y en esta zona baja, comprar. Lógicamente, el rango no dura eternamente. Hay un momento que el rango rompe para arriba o el rango rompe para abajo. En ese momento se queda inhabilitado ese rango. ¿Vale? Entonces, después de este pequeño apunte técnico, paso a una cosa que pues todavía no he hecho, que es saludar. Saludos a Aumaris, Joshua, John, Juan, Antonio, Charlie, El Gabo, Oscar, Saúl, Claudio, a luchar por la felicidad y el éxito, Juanes, Richard, Alberto, pues saludos a toda la gente que estáis ahora mismo en directo. Y bien, si alguien se tiene que ir cualquier cosa, sabéis que el directo después pasará a ser un vídeo en diferido, o sea, queda grabado y lo podéis ver en diferido a continuación. Muy bien, hemos visto por dónde empezar y aquí tenemos ya
la plataforma donde voy a intentar romper el australiano dólar en H4, que es pues el par que me habéis mandado para hoy. Entonces, en resumen, vamos a simular el fin de semana. Hoy es sábado, cuando estamos haciendo este directo el mercado está cerrado. Entonces vamos a utilizar la plataforma Forex Tester 4, que es ese programa. Si lo queréis por debajo del precio oficial, ya sabéis que mediante la web de Código Trading tenéis un precio que está por debajo del oficial, que es esta oferta Forex Tester 4. Como siempre, pues os lo adjunto en el directo ahora mismo en el chat. Ahí tenéis el link para tener este programa, este de aquí, a un precio muy bueno. Es un simulador que para mí es el mejor que hay y que pues me hizo dar el salto a empezar a tener resultados, porque realmente con el mercado en vivo cuesta mucho hacer un rendimiento bueno, porque esto es muy parecido a un deporte y necesitas pues mucha práctica y muchas horas, y aquí puedes acelerar muchísimo el proceso de aprendizaje. Bien, estamos en 2019, es este año, entonces voy a avanzar un poquito, voy a ir avanzando y en algún momento pues paramos. Entonces, por aquí mismo. Aquí ha habido pues una caída fuerte que nos cambia esta dinámica alcista que teníamos. Mira, todo lo que esto ha tardado así en subir, lo rápido que lo ha cortado por aquí. Uy, se me puso muy gordo el trazo. Vale. Esta subida lenta se cortó así. Pues de tal manera que esta caída cuando frene pues podría repetir. Ya sabéis que el mercado repite mucho los patrones. No siempre. Todo es un tema estadístico. Pero macro, pues vemos que la fuerza se ha ido repitiendo de este lado. Sube lento, baja fuerte, sube lento, baja fuerte. Cambia las dinámicas, los momentos de cambio, pero se va moviendo de ese modo. Saludos a los que os vais incorporando: Pablo, César, Humberto, Alexander, Rafico, John. Y vamos allá. Bien, esto está bajista, tanto macro, ya he hecho el análisis, como micro, que sería pues mirar lo último que sucede. Y vamos a ver si nos da alguna entrada. Aquí hay un nivel, lo único que si trazo el FIBO, aunque ahora de un cambio de color, ya nos supera el 150. ¿Qué pasa cuando supera el 150? Que ya no lo veo como trampa. En el momento que pincha este 150 es un nuevo movimiento, ya no es una trampa. Así que descartado, pero hay un nuevo nivel aquí, que si nos cambia de color, pues este sí. Vale, pues ha cambiado de color y ha anclado a este nivel de aquí, que trazo así. Entonces el FIBO pues es para ver la pillada y también ver que no llega al 33, que sería cuando ya está quemada. Y pues aquí la tenemos y simplemente pues la vamos a tomar. Está la tendencia clara, la fuerza aquí es un 1-2 y a la derecha también. Entonces todo muy claro. Podemos ir al cuerpo, porque esto está muy tendencial. Buscar un punto medio porque es una trampa de cierto tamaño como ir aquí no es necesario, debido a toda esta fuerza. Entonces vamos aquí, tampoco es necesario ir a extremo, porque el stop, el doble de lejos, lo podemos acomodar bien en esta zona. No hace falta ni apurar aquí, podemos ir a esta segunda pausita. Y pues vamos a ver qué sucede con esta trampa. A ver... Saludos, veo mucha gente que sigue saludando y llegando. Bienvenidos a todos. Bien, ahora aquí me debería marcar el punto de gestión. Si hay un cuerpo cerrando por encima de este nivel, ya sabéis que muevo a empate. Pero de momento no, solo son mechas. Está rangueando muchísimo en la zona negativa. Recordad, hemos entrado aquí, todo esto es en pérdida.
He hecho cuenta de 10.000, es dinero simulado, como ya sabéis. Y a ver, ahora se ha disparado. En este momento podemos pues ir al extremo como mínimo. Solo hago extremo por si después de esto hace así y antes de ir a TP hace una formación así. Ya sabéis que el famoso 1-2 que siempre hablo. Entonces, ante la duda de que este retroceso no sabemos si será, a lo mejor cae en picado, pero si hay un 1-2, pues que no me saque. Por eso soy bastante permisivo con el break-even. Intento tener pocos, sobre todo en la zona positiva. Intento tener mucho break-even cuando estoy en zona de pérdidas y muy poco cuando la cosa va a mi favor. Vale, a ver, mira, pues sí, he acabado haciendo ese dibujo, pero sin que hubiera llegado a sacarme. Y ahora cuando hace el 2 es cuando nos iríamos a break-even, pero justamente ya ha tocado take profit. Estamos en 10.108,79. He apuntado algo mal. 10.108. Vale, es que no hago comas, es verdad. Hago redondeado. No hace falta poner decimales pequeñitos. Muy bien, pues aquí tenéis la primera trampa. Alargo el nivel porque ha hecho un rango que nos hace cultivar la paciencia. Entonces, al estar todo tan tendencial, salir en empate por miedo no era necesario. Hola, quisiera preguntarte sobre el stop loss y el take profit. Es al gusto del trader, ¿no? Porque estaba viendo tus primeros vídeos y tenías otro stop 1 y profit 5,5. Sí, son dos variantes de la estrategia. Entonces, hay la variante de 0,5 Rs, que es esta que estoy trabajando ahora en este directo, donde si el stop loss, para explicártelo muy simple, si el stop loss es distancia 1, el TP es 0,5. De tal manera, pues que, por ejemplo aquí, si esto era la entrada, el TP está en este punto y el stop loss es el doble, porque si esto es 0,5, el stop para ser 1 es esta distancia dos veces, que más o menos pues estábamos por aquí, que es dos veces la distancia. Esto era el stop loss, porque todo esto es bajista. Después hay otro tipo de la misma estrategia operada de otra manera, que es a 5,5 Rs, que es precisamente lo contrario. Es pues anclar el stop loss en este punto. En ese caso, pues lo óptimo es ir con una orden limit para coger mejor precio, que sería aquí la limit. Y entonces esta distancia de aquí a 5,5 veces es donde está el TP. ¿Qué sucede? Pues que de este modo tienes muchas más pérdidas. Por ejemplo, aquí, con este viaje de esta mecha, pues nos hubiera sacado. Entonces, esta es una gestión donde hay muchísimos más stops, pero cuando hay un break-even es muy grande. Y en cambio, de la manera que estábamos trabajando, pues es la otra, la de 0,5, que es con la que seguiré pues esta simulación, porque es como la hemos empezado. Entonces en la academia está a disposición del alumno las dos. Cuando ya estáis en lo que es las formaciones Pro, Élite y VIP, tenéis acceso pues al PDF con la estrategia de 5,5 y vídeos explicativos, pero la mayoría acabáis trabajando con la otra, la de 0,5. ¿De acuerdo? Eso ya los que hagáis mentorías. Y se basan principalmente las mentorías en el tema de practicar. En lugar de ser yo el que tiene el control como en los directos, sois vosotros. Lo único que lógicamente en el directo pues sois mucha gente como para que vosotros seáis los que controláis la plataforma. Y además es mucho más difícil la interacción. En la academia son grupitos pequeños, podéis hablar, podéis preguntar. Aquí sí que pues alguna pregunta me da tiempo de responder, pero es complicado. Wagner dice que opino sobre Forex. Pues bueno, Forex es mi mercado, mi especialidad, mi vida, es lo que estoy operando ahora. Entonces mi opinión es que me ha dado mucho. Y nada es perfecto, tiene sus cosas
mejores y peores con respecto a otros mercados, pero yo sinceramente me siento muy cómodo, es el mercado más líquido del mundo y si es el que mueve más millones, pues por algo será. Vamos a continuar. A ver, no nos ha llegado, si veis aquí podría haber este nivel de trampa, pero no llegó. Y después hizo un gap. Aquí sí. Esto puede ser, primero voy a tomar medidas. A ver que no he anclado bien arriba. Esto de aquí, como podéis ver, es una entrada que está entre el 5 y el 50. Entonces a la izquierda baja fuerte y a la derecha pues sube más lento, que es lo que nos gusta, que la fuerza esté más en el lado izquierdo. Voy a trazar el nivel, aquí lo tenemos. Esta es la trampa. Una trampa no es nada más que el cruce de un nivel. En lugar de rebotar justo aquí, pues se va más arriba, rompe, y si va entre esa zona que el Fibo traza, pues ya está. Entonces, para el Fibonacci no está el Fibonacci de serie. Estoy trabajando con esta parametrización del Fibonacci. Si alguien quiere tomar una captura de pantalla, pues aquí tenéis cómo trabajo por si queréis tenerlo igual que yo para aplicar esta estrategia. Vale, pues voy a tomar la entrada en venta al 2% y voy a ver el stop loss. Si también nos vamos aquí, quizá esta, pues como esto viene de un gap, me siento más cómodo en este punto de aquí. Es un caso un poco extraño. Y vamos a ver si me da margen para el stop. El doble sería aquí, si os fijáis. Esto sería un stop del doble. No del doble, de la misma distancia, perdón. O sea, por aquí estaría 1 a 1, un R. Pero ponemos el doble de lejos, que viene a ser en esta zona. Bien, pongo ahí y vamos a ver. Pongo también el nivel donde gestionaríamos y ahora voy avanzando. Vale, como mínimo ya cubro a extremo. Con eso de cubrir a extremos, si te fijas, estoy reduciendo el stop loss muchísimo. Porque si el stop aquí arriba era un 2%, por aquí era el 1%, pues por aquí es el 0,8, 0,7 de pérdida. Vale, pues hemos tenido un TP. Bien, esta fuerza pues ha aflojado mucho, no sabéis pues que hemos empezado por aquí, había esta fuerza de aquí y ahora pues ya no tiene tanta fuerza, pero sigue marcando lo que son pues bajos más bajos y altos más bajos. Y si os fijáis es súper simétrico lo que está dibujando. Este sería el canal de la previsión, ¿no? Lo que os he explicado de el rango, que el rango es cuando va totalmente horizontal, ¿no? Pues aquí sería un rango pero bajista. Al final, pues una tendencia viene a ser un rango que está inclinado. Y a eso es la tendencia, ¿no? Cuando es muy suave, pues aunque esté bajando, si es muy sutil, ahí sí se le sigue llamando rango. En cambio, a partir de cierto punto ya se le llama una tendencia. Vamos a continuar. Esto de aquí es una trampa un poco rebuscada, pero es trampa. A ver, esta trampa cuesta un poco de ver, el cambio de color lo hace muy separado del nivel y no conecta, no es imprescindible que conecte, solo es que haya alguna vela anterior que conecte. Entonces pincha aquí arriba, devuelve y como podéis ver respeta el 33, aunque está cerca, pero lo respeta. Así que voy a tomarla. Esta entiendo que a alguno se le hubiera escapado de los que estáis empezando. Si tenéis pues el Forex Tester y estáis empezando a practicar, es la típica que puede ser que no veáis. Es una venta al 2%. El take profit pues aquí iría muy cerca. Podemos buscar el extremo total de tendencia bajista, que es aquí, para que a ver si nos da ya un poco de margen para sentirnos más o menos cómodos, que sería esto.
el doble aproximadamente es por aquí, y al ir a este extremo pues nos da margen. Bien, pues trazo el nivel de gestión, que estaría por aquí. Si os fijáis, esto no me gusta mucho por lo siguiente. Si trazo el FIBO, podéis ver que el 50, que es el punto de cierre, está casi tocando aquí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Que si hay un cuerpo cerrando por aquí, muevo a empate, subo lo que es el TP, pero solo que cierre un pelín más arriba ya me toca salir. Entonces me incomoda un poco, pero bueno, la vamos a tomar así. Podría borrar y replantear. Si la replanteara, pues buscaría primero colocar el stop, que seguramente sería aquí, donde me sentiría cómodo. Y entonces el TP pues iría en un espacio matemático vacío donde no hay niveles. Pero bueno, como ya la he tomado, para que no me digáis que he deshecho una trampa que ya habíamos tomado, la afronto de la manera que la he hecho. Entonces vamos allá. Bueno, la cosa ha ido bien. No se ha ido a la zona negativa y hemos tenido otro take profit. Y antes me he saltado a apuntar, entonces me tengo que ir al historial porque me he olvidado de apuntar. Teníamos un beneficio de 102, entonces esto eran 10.220, no, 10, y ahora 10.315, que en la de antes pues no había apuntado. Y como podéis ver aquí, si os habéis olvidado de apuntar, tenéis un historial, porque aquí son las posiciones abiertas, que ahora como no hay ninguna pues no sale nada. Pero antes aquí podíais visualizar pues la operación que teníamos. Entonces para el programa Forex Tester tenéis un tutorial. Si ponéis tutorial Forex Tester 4 código trading, pues hay un tutorial de más de 40 minutos donde explico cómo funciona este programa, que ya sabéis pues que lo podéis adquirir de forma muy rebajada si entráis pues en el link que ya os he pasado antes, pero os vuelvo a pasar por si alguien pues quiere empezar a trabajar con este magnífico simulador. Bien, vamos a continuar. A ver si nos sigue dando bajista. De momento sí. ¿Qué porcentaje de riesgo estás usando? Pues el 2% por operación. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué supone? Pues supone en una cuenta de 10K, como es esta, que el beneficio está sobre 100. Por eso, pues hemos subido a 10.315, porque cada operación le suma 100 euros, cada operación que llega a TP. Entonces, ¿qué sería un stop completo? 200. Pero, como el stop está muy lejos y antes nos protegemos, intentamos salir en empate, y si no cerramos con pérdida parcial, a partir ya de que supera el 100, los 100 euros de pérdida, ¿no? Que sería el mismo que buscamos de beneficio, eso hace pues que el porcentaje de 200, o sea, de stops completos es muy insignificante, en torno al 1-2%. Entonces, eso no significa que no haya pérdidas. Hay pérdidas, pero sin stops completos. Hay pérdidas parciales y en muchos directos hemos tenido pérdidas. Incluso ha habido directos pues que han sido duritos. A ver, por aquí parece que en este punto se pasa, ¿veis? De el 150. Y en este de aquí arriba se queda corto. Y alguien me diría, ¿y aquí? Pues no, yo aquí no voy. Yo, cuando es esto, busco, si os fijáis aquí no hay ni pivot. Busco extremo. ¿Vale? Porque busco pues como mínimo un pivot menor para tomar. Y dices, ¿y por qué esta de aquí sí? Pues porque esta es pivot. Este nivel queda despejado tanto por un lado como por el otro.
Muy bien, pues no podemos tomar esta. Alcista no, o sea, ahora aquí que podría parecer una trampa alcista, lógicamente no. Está todo muy bajista. Vale, aquí sí. Aquí podría haber una entrada. Vamos a tomar el nivel con el Fibonacci. Y vemos que está perfecta. La tendencia es muy bajista. El nivel, pues, lo rompe entre el 5 y el 50. Cambia el color, que es el tipo de gatillo que usamos. Y aquí está la zona del 33. Así que vamos a tomar esta entrada. Tenemos que ir a extremo, no a cuerpos, porque habrá poca distancia si no para el stop loss. Entonces me sucede lo de antes. Si pongo el stop aquí, este punto de aquí, que es donde muevo empate, también será donde cierro. Por lo tanto, ahora, como todavía no he colocado la operación, vamos a hacerlo bien. ¿Qué es hacerlo bien en esos casos cuando detectas que todo está tan cerca? Es tan simple como empezar por el stop. Como el stop aquí no me siento cómodo, pues lo pongo en la zona que me sentiría cómodo, que es aquí. Y cuando lo pongo me dice los pips. ¿Veis que pone 76? Pues pongo 75 para redondear y a 150 el take profit. Perdón, al revés, la mitad de 75, no el doble. Entonces son 37 el TP. El cálculo es así, cuando es el stop divido por 2 para saber el TP. Y cuando estoy en el TP multiplico por 2. Y ahora había hecho pues la inversa. Me había confundido. Ahora sí, tal como la de antes me incomodaba, esta sería la forma óptima. ¿Por qué? Pues porque hay una tendencia muy clara, está muy bajista. Entonces no me da margen aquí porque es este trocito tan corto y entonces el stop tan pegado no me gusta. Bueno, no me gusta, es como es la estrategia. Pues busco matemáticamente el punto de stop que estoy cómodo y al doble de distancia tiene el stop, pues por dividido por 2 pongo el take profit. Vamos a poner el nivel de gestión. Aquí me respeta, aquí no. O sea, primero solo pasa mecha, la que pasa cuerpo ya no me gusta. Entonces voy a poner el Fibonacci y vemos que el 50 de momento me lo respeta, a nivel que no hay un cuerpo cerrando. Pero ahora ya no, pues nada. Perdón, he avanzado una vela sin haber movido, o sea, en esta vela anterior tocaba pues mover a empate. Y en la actual, que se ha pasado, pues ¿qué toca hacer? Pues irme. Cierro la operación con 131 euros de pérdida. Y la cuenta pues queda en 10.183. Y como podéis ver, es una pérdida. Esta ha sido un pelín más grande pues que los beneficios, porque cerramos en la zona esta, pero no es el stop completo. Es la forma que tiene de trabajar pues lo que es esta estrategia. Muy bien, pues por aquí ya me ha pinchado este nivel y yo sinceramente con esto que está haciendo, que si os fijáis pues es lo que he explicado antes, que es un rango que hay 1, 2, 3, 4. Como me está haciendo esto, en esta zona de aquí yo me pongo en las dos direcciones mientras esté en este rango. Vale, entonces vamos avanzando. Vale, por aquí pues hay una posible alcista. Lo único que no veo yo muy claro la pillada. No, no se queda un pip. Por lo tanto le vamos dando. Ahora sí. Ahora sí que sería una entrada. Entonces, pues nada. La vamos a tomar. El Fibo ya habéis visto que cumple.
Entonces este es el nivel y es una trampita pequeña. Estamos en una zona de dualidad donde se puede ir en las dos direcciones. Es más adecuado poner extremo, pero primero vamos a probar, esto es una compra, de ir cerca, porque claro, es una zona donde ya no es una tendencia clara. Por lo tanto, recorridos cortitos. Yendo aquí y aquí, pues podría ser una opción. El stop es un poquito más del doble, pero bueno, yo en casos así de rango normalmente gano un pelín de stop en algunas, porque no me siento cómodo yendo tan lejos, porque ya estoy en la parte alta del rango. Si os fijáis por aquí estos niveles, entonces, claro, pedirle muy a RAN, pues se me puede ir. De acuerdo, pues vamos a ver. Vale, pues aquí hemos tenido un beneficio y ha sido más pequeñito. No han llegado a ser 100 euros porque teníamos el stop más lejos y es lo que sucede cuando vas alejando el stop, como el stop es del 2%, está reduciendo el take profit, que si normalmente es 100 en una cuenta de 10.000, pues ahora ha sido un poco menos. ¿Ahora podría estar dando una bajista? Pues sí, y nos la da aquí en este punto. Trampa bajista, no llega a quemarse, pues vamos allá, una venta, veis, es una zona de dualidad donde entramos en los dos sentidos. Aquí lógicamente el cuerpo es extremadísimamente cerca y no es posible, pero como el macro es bajista, pues le pido un poco más. Iría en esta zona y quito esto para que no esté tan sucio. Y vamos a ver, también TP. ¿Veis? Zona de rango que, si os fijáis, hay un rango grande, pero ahora está haciendo como un rango dentro de ese rango, no es como que se mueve en esta zona. Por lo tanto, podemos ir pegándole en trampitas pequeñas. ¿De acuerdo? No es problema. Cuando veníamos super tendenciales, ahí no. Ahí solo bajistas. Es ahora que vamos en dos direcciones. Vamos a tomar una última, que es esta de aquí. Zona de rango puede haber mucha entrada. Entonces es importante también saber operar en las zonas de rango y por eso ha habido mucha insistencia últimamente en eso. Me pregunta si estaba quemada. No. O sea, a ver, que no me líe. Ah, sí. Si te fijas, la entrada estaba al 50. Yo le pido que no rompa hasta el 33 y el 33 era aquí. Estamos hablando de esta entrada, que era en este punto. Pues no, yo le digo que no llegue aquí, no está quemada. Y la anterior tampoco. O sea, el FIBO solo es para fijarse en dos parámetros. Y yo en principio no me olvido. A alguno a veces se le olvida, pues, uno de los dos. Yo pongo el FIBO y digo, vale, entre el 5 y el 50 sí. ¿Llega al 33? No, pues adelante. ¿Vale? Entonces, DJ Max no está quemada. Me refiero a la trampa de las 20-21. Las 20-21. 20-21. Yo no veo ninguna de quemada. Ya la repasaré para ahora no entretenerme mucho. El último TP, cierto, cierto, cierto. Hoy en eso estoy despistado. Vale, voy a tomar esta, que es la última y entonces estoy un poquito por vosotros y por las preguntas y vamos viendo. Manual. O sea, entrada manual, quiero decir, a mercado. Compra y vamos a ver. Take profit. Vamos a ver si puedo poner en los cuerpos y me da suficiente margen para el stop loss. Es un poco justo esos cuerpos, porque yo me sentiría cómodo aquí, pero bueno, está bastante en la línea de las anteriores. No es que esté mucho más lejos el stop. Está un pelín más del doble, pero no mucho. Uy, esto no me gusta. Vamos a poner un nivel aquí. Ahora sí, que vuelve a girar. Vamos a ver. Ahora podría ya mover aquí.
con eso ya recorto mucho la pérdida, vale, y al final pues TP. Parecía que podía sacarme, pero al final no. No ha sido fácil esta parte, ¿eh? Pero como podéis ver, después de esta pérdida, cuando está todo tendencial y tienes una pérdida, acostumbra a ser un presagio de que las cosas pueden cambiar. Entonces hemos entrado en esta dinámica, que es un rango, ¿no? Con 1, 2, 3, 4, que a partir de aquí hace un rango más pequeño dentro, que sí que se abre un poco. O sea, en realidad sería esta formación, ¿no? Como un cono, que pues ahora podría seguir este patrón. Siempre es pensar que las cosas se van repitiendo y lo más inmediato que ha sucedido, pues fijarse. Entonces, lógicamente las entradas bajistas van a favor del macro, pero ahora aquí la cosa ya está dual, estoy horizontal. ¿De acuerdo? Bien, espero que os haya servido este directo, donde hemos tocado una cosa que me habíais pedido varios, que era el tema de los rangos. Es un tema pues que en la aula privada última con los alumnos Pro, Elite y VIP ya se tocó con un poquitín más de profundidad y hay un poco más de tiempo y también se trabajó y hoy pues también lo tocamos aquí. Víctor dice que lindo funciona en rango. A ver, lindo funciona en tendencia también, porque cuando tienes clara una tendencia pues son momentos donde las trampitas te pagan, ¿no? Si sabes leer el rango, pues el rango también funciona lindo. Entonces, ¿qué es lo que realmente funciona lindo? Que tú sepas ver en qué posición y situación está el mercado y sepas leer bien y decir, vale, está todo muy tendencial, solo entro bajista o esto está en rango, pues me pongo en dos direcciones, pero siempre recorridos cortitos. Y lo que acaba siendo más difícil es esta parte, junto con la psicología, lógicamente, pero los alumnos ya más avanzados es el pulir y acabar viendo bien si esto es una dualidad, porque está en rango, si esto es tendencial, y bueno, no es fácil, es una parte pues que lleva un poquito más de tiempo. Saber leer estas cosas, ¿no? Que este nivel pues puede venir desde aquí y esté así. Y ahora estamos dentro de esto, ¿vale? Y pues va rebotando. Entonces, entender bien cómo se está moviendo el precio se ve fácil, pero no lo es, porque yo también pues recuerdo que es bastante frustrante cuando todavía no lo dominas bien. Dave, me gustaría verte operando otra de tus estrategias. Bueno, pues un directo puedo cambiar de estrategia. En un directo pues podemos o hacer trampas pero con otra gestión como puede ser la de 5,5 o en lugar de trampas pues por ejemplo hacer rompimientos de línea de tendencia o alguna otra estrategia. Dave, explícame los niveles. No se entienden los vídeos introductivos. Claro, el tema de los niveles está un poco complicado de explicar de forma muy resumida. Entonces, la zona miembros, donde están los Pro, Elite y VIP, hay vídeos de 60 minutos y más de uno solo de niveles, donde se profundiza mucho en eso. Para el contenido gratuito, pues ya he recibido varias gente que me dice que cuesta. Entonces, el nivel viene a ser cualquier punto pivote, ¿no? Que pivote significa pues que por detrás y por delante está por debajo quedando aislada. Solo le pido una vela por cada lado, por tanto este también es nivel. Aquí abajo tendríamos aquí este que lo hemos operado, aquí habría este, pero son trampas quemadas muy pequeñas. Aquí habría este y bajista, o sea bajista en la parte baja, estos son niveles de resistencia. Y los bajos, que son soportes, habría este, habría este, habría este punto, los que ya hemos hecho las trampas, también este de aquí, es un nivel. Entonces, de forma muy resumida, es esto.
pero ya te digo, ya miraré pues si hago algún vídeo profundizando más sobre el tema niveles, porque realmente pues es interesante. Gracias Dave, he aprendido algunas cosas que no sabía, inmediatamente las apunto para ponerlas en práctica en práctica. Hasta la próxima Alberto. Explica algo sobre Lea. Bueno, hay un asesor experto que lo que hace es automatizar esto, la gestión en zona negativa, te mueve a break-even, te cierra con pérdida parcial. Eso hace que, por ejemplo, en H4 puedas operar todas las velas porque mientras duermes, tú has dejado el asesor experto, que no es automático, es semi, funciona pues con el FIBO. Si tú dices, vale, aquí puede haber una entrada, pero me voy a dormir, y la puede haber cuando haya otra vela si es de color negro. Pues dejando el FIBO trazado te lo hace todo solo. Toma la entrada con el riesgo, es todo programable. Ya no está en fase de pruebas. Está disponible para los alumnos que son Pro, Élite y VIP. Estos alumnos tienen pues lo que es eso a disposición, el asesor experto. La fase beta ya pasó y ahora ya está en fase normal. Os recuerdo, ahora que bebo y tengo la taza, que hay otra novedad. Debajo del vídeo podéis comprar una taza como esta, exactamente igual, de código trading, y otro merchandising para los fanáticos del trading. No solo con el logo, también pues con temas como la palabra solo trading, que pues os pueden interesar y están debajo de los vídeos. Es una novedad. Y bien, lo dejamos aquí. Espero pues que os haya gustado. Y Sonia me dice que he dejado una trampa en el 1729. Es posible. El 1729 es el tiempo. Claro que no lo encuentro porque me estáis hablando del momento del vídeo. Entonces ya lo repasaré ahora cuando termine. Jonathan dice que le llega el lunes la taza. Muy bien. Pues debe ser la primera compra, porque acabo de poner la función esta del merchandising en YouTube. Y muy bien, Jonathan. Ya dirás qué tal está. Gracias a todos. Ejecutivo Transportes, Cades, Sonia, Vicen. Y nos vemos el próximo día. En principio pues ya para la próxima semana. Que tengáis muy buen fin de semana. No os olvidéis de, si os ha gustado mi contenido, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise cuando estoy, por ejemplo, en directo. Así recibiréis un aviso. Y visitad códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.